Bienvenidos al Rosario de las 11 p.m. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Garrigó, fundador y director de Goya Producciones, que para quienes no conozcan es una productora católica con más de 20 años de experiencia en la creación de contenidos católicos, películas y tantos programas, ¿no?, que están haciendo. Hoy precisamente viene a hablarnos de una película sobre las apariciones de Guadalupe y sobre su influencia en el mundo actual, ¿no? Y la verdad es que siempre hacen producciones muy buenas y con mucho interés, pues para todos los públicos, creo yo, ¿no? Porque son temas que trascienden un poco nuestras fronteras. En este caso, Guadalupe trasciende nuestras fronteras también. Así que lo primero de todo, gracias Andrés pues por tu generosidad una vez más. Es un placer para nosotros colaborar siempre con el Rosario a las 11 y sobre todo de hablar de temas tan cariñosos, tan afectuosos como el de una madre, ¿no?, que nos visita desde el cielo desde hace 500 años. Exactamente. Lo primero de todo, esta es una película sobre la Virgen de Guadalupe que trae como un nuevo enfoque sobre sus apariciones, ¿no? Y su sorprendente impacto en la vida de millones de personas. Cuéntanos un poco sobre este enfoque y sobre lo que habéis investigado un poco de algo que está ahí, que siempre ha estado ahí, pero desde ese nuevo enfoque, por así decirlo. Bueno, pues entonces el nuevo enfoque nuestro se ve que ha impresionado a algunos, que el origen de todo está en la presentación de otra película similar, de otra aparición, que es nada menos que la de Fátima, que fuimos a México. Yo estuve ahí presentándola, me acuerdo, una noche en Guadalajara, México, y al acabar un señor me vino y me dijo: oiga, podríamos hablar, tal, me invitó a cenar y me dijo: bueno, yo que quisiera que hiciera una película sobre Guadalupe. Dije: pero hombre, si estaba aquí ahora mismo en la Basílica y en la tienda hay muchísimas producciones de Guadalupe sobre, en fin, desde películas hasta documentales. Y me dice: sí, sí, hay mucha, pero ninguna como esta que acabamos de ver. Que acabamos de ver era la de Fátima. Claro, en Fátima pues mezclamos las recreaciones con lo que son las apariciones y luego los efectos que tiene, en el caso de Fátima, un siglo después, y cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la geografía, la historia, los almas, los corazones, etcétera. Entonces esto les impresionó a los mexicanos y yo estuve 5 años sin hacer nada, pero esperando, bueno, ya hablarán si quieren más. Bueno, ya insistieron y se pusieron muy tercos y al final la hicimos, porque, bueno, esto, la Virgen tiene que actuar, ¿no? Si quiere, pues ya se manifestará. Y hemos visto luego, a partir de entonces, que ha actuado muchísimo, porque hemos tenido toda clase de señales y signos, como el último de hace unas pocos días, que era los últimos días de grandes lluvias y tal. Teníamos prevista nada menos que el rodaje de las apariciones de la Virgen en el Tepeyac, en un cerro en México, donde está ahora el santuario, pero que entonces era un desierto, bueno, y una peña rocosa. Bueno, y la filmamos en la Peña de Francia, en las Batuecas, aquí, con la dirección de Pablo Moreno, que siempre nos ayuda para la cuestión de la parte de dirección de actores y rodaje. Y entonces pues están con 90% de probabilidades de lluvia, de tormentas, de rayos y truenos. Bueno, y nosotros ya teníamos todo previsto, teníamos a la Virgen allí, tenemos a todos los actores y, bueno, y estamos rezando a ver qué pasaba y efectivamente pues como lo de la Biblia de Josué, que paró el sol, pues ahí se paró la lluvia y pudimos rodar tranquilamente y tal. Bueno, esta es una pequeñísima anécdota de muchas que han ido ocurriendo a lo largo de todo, desde, bueno, llevamos 1 año y 4 meses con esto, ya desde febrero, marzo del año anterior. Y bueno, la idea, como ves, pues va en el sentido de lo que hicimos con Fátima. Ahora, el Fátima tenía la novedad de que, además de las recreaciones, que eran muy breves, eran muy sintéticas y no había el diálogo, no se hablaba, eh, em,
allí teníamos una parte de ficción para aliviar, para darle oxígeno, para, en fin, para un poco, como había muchos datos, para que la gente asimilara. Bueno, y estuvimos a punto de hacer lo mismo con esta de Guadalupe, pero al final dijimos, caramba, si uno lee el Nicanopoa es esta cosita de aquí, que es un relato de, vamos, que está escrito en náhuatl, en la lengua de los indígenas aztecas, que quiere decir aquí se cuenta, no es el relato auténtico de las apariciones, ¿no? Bueno, entonces, cuando lo leímos por enésima vez, vimos que caramba, todo lo que se cuenta allí ya da para una ficción, vamos, no para una ficción, es un relato con suspense, con cosas inesperadas, con subtramas, bueno, y hay varios actores y actrices, bueno, y dijimos, pues si desarrollamos esto, y además resulta que todo lo que hemos visto de Guadalupe hasta ahora, siempre se han pasado un poco por alto este tema, han puesto unas cosas en mudo, viendo a Juan Diego subiendo por la montaña, las flores de la iglesia, todas esas cosas pero ni se oye la voz cristalina de la Virgen diciéndole, no estoy acaso yo aquí que soy tu madre, que te tengo en el cruce de mis brazos, en el hueco de mis manos, tal, bueno, que le habla que Juanito, es mi hijo el más pequeño, y él le contesta, o al revés, le dice, niña mía, tal, bueno, todo ese lenguaje tan íntimo, tan tierno de madre a hijo, pues claro, si eso le puedes explotar, lo puedes sacar a luz con... Bien, entonces, entre los milagros que hay es que, como ya estuvimos 2 veces en México y no nos daba para hacer otro tercer viaje allí, sobre todo con todo el equipo de grabación y todo lo demás, dijimos, pues vamos a apostar por encontrar los actores y actrices que sean auténticos mexicanos, ¿no? Porque si vas a México con unos españoles haciendo de Juan Diego y demás, pues se ríen. Así que empezamos a buscar por diversas fuentes y pues nada, fue como mano de santo, nunca mejor dicho, a la primera que recogimos candidatas para hacer de Virgen María, que tenía que ser una joven de 16 a 18 años, o no más de 20 o 22 para que aparente, y pues tez morena, mestiza, todos los datos que tenemos en la tilma. Y bueno, y además yo quería pues que fuera una persona creyente, porque como vas a tener a una no practicante atea, etcétera, y que interprete una cosa que no sabe de qué va. Eh, entonces dijimos a la Virgen, a ver si nos traes a tu representante. ¿Eh? Y bueno, pues apareció una chica en el casting y caramba, y fue la primera del 4 que aparecían, porque no había tantas, que fueran mexicanas además. Y bueno, y dio todas las condiciones. Y luego además ella cuando nos hablaba, pues nos hablaba con gran cariño de la Virgen, que su mamá estaba muy encantada de que pudiera conseguir eso, y que ella no ni soñaba tal, que ella era muy devota, bueno, en fin, todo perfecto. Lo mismo parecido pasó con Juan Diego, que también era otro mexicano residente en Madrid, y bueno, y así seguimos. Entonces, pues en resumidas cuentas, abandonamos la idea de una ficción, porque nada menos que una ficción real, siguiendo fielmente ese relato del siglo XVII de una persona que oyó de labios de Juan Diego toda la historia, pues dijimos, vamos a potenciar esto al máximo y hacerlo pues bastante potente. Y así nos fuimos a grabar y tal, bueno, con Pablo, como digo, y otra serie de actores, porque lógicamente pues ahí figura también un papel importante, es el obispo Zumárraga, que era un español franciscano que estuvo desde la primera hora allí y que tuvo que lidiar con el asunto de las apariciones, ¿no? Y claro, hay otros obispos hoy día que hay apariciones y como si oyeran llover, ¿no? O sea, ni dice sí ni no, ni tal, igual, bueno, no se sabe. Bueno, en fin, no quiero meterme en ver en general, pero la cuestión de ahí se resolvió muy fácilmente. El obispo le pide una prueba
el indio va a la Virgen, le dice, me piden una prueba, y la Virgen dice, te daré una prueba. Pero entre tanto ocurren otras cosas por el medio, entonces su tío se está muriendo. Bueno, toda esa historia, yo no sé si tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero bueno, ya el que quiera pues lo busca y la encontrará. La importancia de la película es que esto va acompañado con una parte documental Exacto. muy potente, porque Mm, queremos ver si este milagro de las apariciones y este hecho único de una tilma único en el mundo, en la historia, en la que la Virgen da un retrato auténtico de suyo propio y no pintado por alguien con instrucciones de un vidente, ¿no? Bueno, en este caso, pues hemos recogido y hemos ido, por supuesto, por México, pero con la idea detrás de la oreja de que no queríamos que los mexicanos tengan el monopolio de Guadalupe, que tampoco quieren hacerlo, pero aunque de hecho parece que sí, parece que de facto, ¿no? Porque, bien, y que tampoco es para el continente americano, que la Virgen es la Madre de Dios y Dios es universal, ¿no? Y ella también lo es, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es incorporar esta devoción al resto del mundo, hacerla ver en su aspecto, yo diría más simpático, pero por lo menos más tierno, más bueno, no sé cómo decirlo, eh, inculturado también, y luego con el aliciente de los milagros de la tilma, porque mm. claro, eh, cuando planteamos un documental, pues lo dividimos, la parte de los hechos, de las entrevistas, pues por capítulos, ¿no? Y aquí tenemos muy claramente una parte científica, porque ahí la ciencia nos revela cosas increíbles, ¿eh? Y eso es una parte tal. Luego tiene otra parte histórica, que la que puedo detenerme 2 minutos, porque España tiene mucho que ver en esto, claro, porque, claro, Eso te iba a comentar, Andrés, que España también tiene presencia en el documental, ¿no? Ya que se descubre que a claro, través de testimonios y sucesos también se facilita esa evangelización de México, ¿no? O sea, también aquí lógicamente, bueno, yo que me gusta la historia veo que Dios y la Virgen pues la planean con muchos siglos de anticipación, ¿no? O sea, primero tenía que ocurrir el hecho de que hubiera alguien en alguna parte del mundo con capacidad de evangelizar y de conquistar a las dos cosas a la vez, y que hubiera alguna potencia que tuviera los medios para llegar hasta América, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas confluyen en España. En España tenemos los mejores guerreros y los mejores misioneros. Los mejores guerreros porque llevan 8 siglos luchando contra el Islam, para expulsar al Islam de España. Y tenemos los mejores misioneros porque España tenía una reina, se llama Isabel la Católica, que se dedicó, además de las muchas actividades y diversiones que tenía, entre comillas, las diversiones, ¿no? Como hacer guerras y demás, pues tenía la diversión de poner orden en la iglesia. O sea que hizo una limpieza en los monasterios, en los conventos, hizo una reforma antes que Lutero, que lo hizo mal y desde fuera, y ella lo hizo bien desde dentro. Y entonces de la mano de Cisneros, pues purificó la iglesia, hizo lo que el Concilio de Trento tardaría casi un siglo en hacer. De ahí nació una iglesia purificada con santos, muchos santos como San Juan de la Cruz, como Teresa de Ávila, como Juan de Ávila. Bueno, y toda esa gente pues formó otros santos, o gente más piadosa y tal, con muchas ánimo para evangelizar, y esos son los misioneros que llegaron allí. O sea, y luego la reina era tan lista que al loco que los demás reyes habían expulsado por, por soñador tal, que se llamaba Cristóbal, y Colón además de apellido, pues a ella sí le hizo gracia, no tanto por la riqueza que pudieran obtener, sino porque veía súbditos para bautizar, para cristianizar. Claro, y entonces todo eso confluye, y eso nos da el hecho de que
de que España está preparada para eso. Y al mismo tiempo, en México ocurren una serie de circunstancias que hacen que estén preparados para recibir las semillas del Evangelio. Entonces, claro. todo eso es lo que mostramos en eso con grandes expertos históricos y que además queremos que no sean solo españoles o solo mexicanos. También hemos traído a una historiadora italiana, se llama Angela Pellicciari, que ha escrito un libro también sobre Guadalupe y España y eso. Bueno, en fin, que eso es una parte importante, pero es una parte pequeña del conjunto. Luego tenemos, evidentemente, pues una parte de los milagros. Los milagros pues Milagros. son extraordinarios. Aquí yo, yo me paras y me dices cuánto tiempo tienes porque es que no sé si conviene meterse Sí, más. da algo de tiempo porque yo sé que te quería preguntar algo de los milagros, ¿no? Porque la Sí, película como ha contado con relevantes expertos, ¿no? Donde sí, se sí, clarifica sí. el mensaje de Sí, la sí, Virgen, sí, ¿no? sí, 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 claro, Entonces, los expertos te hablan lo de los sí, ojos, lo de las estrellas, lo de la música, en fin, algunos ya lo conocen, pero, pero en ¿qué, fin, esto ya es más puedes, sabido. qué puedes contarnos algún milagro, de algún milagro o Sí, de la forma en cómo intercede la Virgen en estos, bien. en estos milagros? Bien, pues la Virgen intercede de todas maneras y todas partes. Yo creo que el milagro, dijéramos, más curioso es precisamente uno que ocurre en un país impensable, porque eh, eh, y para los mexicanos va a tener impactos sobre todo, por nada menos que en la Alemania esa actual, en la que hay tanto barullo y que, bueno, y además en la parte oriental, donde estuvieron los comunistas en el poder, donde todos eran protestantes menos uno y tal, pues en ese sitio, una ciudad de Magdeburgo, a través de un amigo que encontré por casualidad, me cuenta que era profesor él en Magdeburgo, que había un milagro muy gordo. Y efectivamente era una familia que tenían 3 hijos y el menor de 15 años, pues yendo de vacaciones, pues se ahoga, su padre se enfurece porque era católico, pero aquello le da le da una reacción fatal diciendo que ese Dios que le ha quitado el hijo ya no cree más en él y se borra de la iglesia y tal. Entonces se separan los padres, los hijos, los otros dos se van con el padre también en mal plan y bueno, entonces entre tanto la mujer que ella en vez de alejarse se acerca más a Dios y por casualidad una señora le llama para venderle o para presentarle un mantel, que en alemán puede ser manto, pero también abrigo. Y entonces ella cree que le hacen propaganda y dice que no quiere, le llama 2 veces y tal, al tercera que está en la cocina, se le está quemando la comida y le dice, bueno, pues tráeme eso ya de una vez y tal. Y es el manto de Guadalupe, es un manto que es una devoción que creó el cardenal Sandoval en México y que comporta el rezo del rosario y otras devociones y que es una copia del manto de la Virgen con todas las estrellas y todo eso, y se pone y en muchas partes actúa. En España también hemos encontrado otros milagros con el manto. Y entonces, en un momento dado, el padre este, tan ateo ya, pues le da un infarto. La mujer ve que no hay tiempo de llevarlo al hospital, le dice, pues, tírate al suelo y tal. Y para tirar, él se queda en el suelo ahí contando ya los minutos que quedan de vida, porque luego lo explica él al micrófono, porque esto no es de tercera persona, es en persona. Fuimos a Alemania a grabarlo, claro. Y él se siente morir y la madre y su mujer le pone el manto de Guadalupe, el famoso manto que está bendecido y tal. Bueno, y a los 2 segundos o tal, pues se siente, bueno, pues una fuerza, una energía y tal, se incorpora y se pone a rezar el rosario con su mujer que estaba rezando el rosario y rezan el rosario y luego pide un plato, ¿no? Y a comer. Él lo cuenta y dice como un milagro extraordinario. Entonces se convierte el marido, se convierten los 2 hijos, se reúne el marido y mujer que no se hablaban casi y bueno, bueno, ya hay más milagros y además la Virgen además encuentra novias para los 2 hermanos Claro. tal, que eran católicas, de uno que estaba en Radio María, el otro estaba en no sé qué, bueno, una cosa increíble y como, bueno, pues esto es un milagro en serio, un milagro familiar.
Porque claro, una de las conclusiones que sacamos en la investigación es que la Virgen tiene un mensaje para el siglo XXI, que solo los científicos han visto en los ojos, ¿no? En los ojos hay una imagen en la córnea y en la otra en las pupilas, ¿no? Y la imagen de la córnea es la gente que estaba allí con Juan Diego, el obispo, etcétera, y la otra es una familia, ¿eh? Y no se sabe lo que es. Entonces el experto que lo ha descubierto, que lo entrevistamos en Cuernavaca, José Arte Torsman, dice, después de 40 años de investigación y de ver qué era esto, tal, pues he concluido que en un lado hay un retrato y en el otro lado es un mensaje que se puede ver ahora, porque nunca en la historia jamás ha estado tan perseguida la familia, tan destruida con la ideología de género, etcétera, y que necesitamos. La familia son 7, son un padre y una madre joven, y la mamá con un bebé a la espalda, y 2 niños jóvenes y 2 mayores, que son el abuelo y la abuela. Y el centro de todo es la madre, porque si según se gira todo el asunto, todos se mueven las figuras, pero la madre está en el centro. Y bueno, entonces ese es uno de los mensajes, ¿no? Un mensaje pro vida también. Tenemos varias tremendos testimonios. Está Patricia Sandoval, que debes conocer, ¿no? Que ella es famosa porque estaba Sí, en una clínica de abortos. sí, Bueno, ella abortó 3 veces y se hizo una de las colaboradoras de la Planet Parenthood International, sí. y estaba en las clínicas abortistas y así, bueno, y entonces tuvo una conversión fabulosa gracias a la Virgen, y ella tiene ahora un apostolado de defender y de propagar la devoción de Guadalupe, que la ve como patrona de los no nacidos. Y para los movimientos pro vida es su patrona, su capitana, su jefa y tal. Por eso tiene mucha importancia. Qué importantes son los testimonios, testimonios vivos también que nos dan sentido a que los milagros aún hoy siguen existiendo, o sea, que la Virgen sigue intercediendo hoy, de ahí que resulte increíble que Guadalupe, 500 años después, siga siendo un lugar, ¿no? de peregrinación continua y donde queda también mucho que descubrir, ¿no? Sí, 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 hay mucho que descubrir. Desde luego, del punto de vista científico, todavía no está dicha la última palabra, pero lo que hemos de descubrir los demás es el nivel de fe tumbativo que se encuentra allí, porque son 23 millones de peregrinos al año. Suma todos los santuarios de Europa y no llegas a eso, sí, incluyendo los más famosos, ¿no? Porque están así un poco así. Y eso ahora, después de la pandemia, pues ha habido un resurgimiento y hemos estado allí el día de la fiesta en diciembre pasado. Bueno, una cosa increíble, ¿no? Ríos de gente. Y desde los más humildes, casi analfabetos, indios, gente todavía inculta, hasta los más encumbrados, pues todo el mundo tiene algo de guadalupano en su corazón ahí. Y claro, y la Virgen es lógico que a los que más piden, pues más les den, ¿no? Y al que tiene se le dará más, ¿no? Y al que no, pues bueno, bueno, pues y entonces yo creo que nos puede dar mucho ánimo a nosotros el ejemplo de México, que también tienen gobiernos fatales desde hace ya más de un siglo y medio, desde la independencia. Ha habido poca gente buena allí al mando del país este, ¿no? Pero porque el demonio actúa en los países donde más actúa la Virgen, pues quieren vengarse más, ¿no? Y ahí han tenido, bueno, la propia Virgen de Guadalupe tuvo un atentado con dinamita para destruirla completamente, y la Virgen la protegió, y fue hecho por la gente que había promovido la persecución de la Iglesia, es decir, los gobiernos masónicos, y concretamente antes de la Guerra Cristera, ¿no? Que también fue una consecuencia de todas esas cosas. Lo que sí Pues, está pues claro es que México es un país muy bendecido porque yo he grabado a muchísimos testimonios, hay proyectos de evangelización impresionantes, o sea que México, o sea, es un país muy rico en fe, tiene una fe muy viva, muy viva. sí, 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 eso es también el mensaje nuestro, ¿no? Que hace falta ir a, pues,
a ver estos espectáculos porque son muy esperanzadores, ¿no? Y eso es lo que trae la Virgen, eso es sobre todo Andrés, porque esperanza. no quiero tampoco, o sea, podía estar contigo hablando muchísimo porque sabes muchísimo de muchas cosas, pero como también quiero que la gente, en el momento en el que la película se estrene, que ahora nos Sí, cuentas un poco de sí, cómo va sí, el proceso, sí. quiero que la gente la vaya a ver, pues no quiero dar muchos más detalles de lo que es la película. Lo único que te quería preguntar es qué te gustaría lograr con este largometraje, o sea, Ahora, ¿qué frutos te gustaría que este largometraje diera o sea, y cómo podemos ayudaros desde el bien, otro lado de la pantalla, cada uno sí, desde el lugar que le corresponde, cómo podemos ayudar a que la sí, película llegue sí. donde tiene que llegar? Bien, empezamos por los frutos. Pues los frutos queremos que queremos ver muchas almas removidas, corazones conquistados, conversiones. Eso es lo principal. Como hemos dicho antes, con los alemanes, una familia reunida, gente que después de una crisis pues la supera y da gracias a Dios y vuelve a la fe. Bueno, a familias que se vuelven a unir después de un divorcio, después de tal, que niños que están enfermos, que se curan, y mayores, todo el género de cosas. La Virgen es una madre que da generosamente sin límites, solamente el límite de la fe, un mínimo de fe, un mínimo de, en fin, de humildad, ¿no? Para arrodillarse y pedir, ¿no? Entonces, bueno, esos frutos yo creo que vendrán, porque es lógico que la gente quede removida cuando se escuchan cosas muy fuertes que hemos seleccionado muy bien después de muchas entrevistas. Y cómo ayudar, pues mira, ahora mismo estamos todavía a finales de junio, empezamos un crowdfunding, es decir, una recaudación de mini o micro donativos, o no tan micros, según cada uno a sus posibilidades. Ahora se estila mucho, es una parte de contribuir a las películas en la que ya se tiene una parte importante y hay que acabarla, en nuestro caso, pues, pues ya ahora llega la parte decisiva, después de los rodajes, de hacer la edición, el montaje, de hacer la postproducción, tocar los colores, todas toda la cuestión del sonido, el audio, los detalles, bueno, muchas cosas que hay que hacer en el laboratorio, y luego los efectos especiales, que para la Virgen habrá que hacerlos, porque la Virgen va con luz siempre que aparece y con flores donde no debe haberlas y tal. Bueno, Claro. en invierno, ¿no? En invierno, nada menos. Bueno, eh, entonces, colaborar en esto, y decirlo a la gente que está ya en la página web abierta, y que podemos ya contribuir a esto. Y después, cuando anunciemos el estreno, pues, pues ya, pues ya haremos otra campaña. Pero entre tanto, lo importante es que la gente ya tenga la esperanza, ya empiece a hablar de ella. Las películas se van cociendo poco a poco, y es lo que hace en Hollywood, ¿no? Una película a veces empieza a anunciarse un año antes de que se haga, ¿no? Y de que se estrene, y luego la gente pues ya tiene mucha, y van soltando cositas, ¿no? Irán soltando nombres de gente que ha salido, tal, gente famosa que interviene, y bueno, nos reservamos alguna sorpresa también para alimentar este interés, ¿no? Pero en fin, primero es poderla acabar con los recursos que podamos conseguir, y después movilizar a mucha gente, y en muchos países, porque va a ser un estreno mundial. O sea, no queremos que sea una cosa para España ni para México, que sea para el mundo. Y ya hemos tenido buenas entradas en países como Estados Unidos con la anterior película de Corazón de Padre, sobre San José, que estuvimos hace pocos meses, en mayo.
principios de mayo en 750 cines de Estados Unidos, en un evento único, pero que fue muy visto y que llegamos a ser la sexta película más vista ese día en Estados Unidos, incluyendo todas las grandes productoras de Hollywood, ¿no? Y bueno, que decir que tenemos esas esperanzas de que sea una película muy, muy importante en todos los niveles, ¿no? Y por eso estamos trabajando con mucho entusiasmo y con la colaboración de Stellarum Films, de Pablo Moreno, que es el que lleva los rodajes de las recreaciones, ¿no? El resto de la documental lo hacemos nosotros directamente, lo otro colaboramos con ellos en el rodaje. Bueno, pues eso yo creo que será un gran hito, no voy a decir una bomba ni cosas de esas, más un hito en la historia del cine católico, porque como nos dicen los mexicanos, todavía no tienen la película que les gusta, pues a ver si esta les va a Claro. gustar. Yo creo que sí, que esa Va a será ser una, va a la, ser uno la que- de... va a ser un, Sí, todas las películas son un legado, ¿no? Pero ese va a ser sí, un sí, legado sí, al que los mexicanos van a recurrir siempre, ¿no? Es como sí, sí, una película, es sí, ya para siempre, ¿no? Para sí, 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 histórica, sí, ¿no? sí, sí, y ellos la valoran más porque como no es una Claro, iniciativa de ellos, o sea, es una cosa que viene del extranjero, que reconoce que claro, son los líderes en este asunto, claro, bueno, pues porque en números y también en efectos, porque fíjate, claro, en 500 años las cantidades de miles de millones, porque si 23 millones al año multiplicas por 500 años, queda la cantidad infinita casi de milagros que no conocemos, y pequeños y grandes. Allí hay en el Museo de Guadalupe hay muchísimos cuadros y luego están exvotos, que son unos cuadritos muy, muy mm, ingenuos, muy naif, fin, de cositas, bueno, que se han recogido miles y luego se han tenido que seleccionar solamente los 2000 mejores, ¿no? claro, Pero eso ha sido una cuestión constante durante los siglos estos, no ha habido sí, mm, manera de pararlo. Y esto pues parece que va a más, hay un claro, incremento en un momento de crisis extraordinaria, ¿no? Eso pues ya es un milagro más, porque cuando llegó la Virgen a México, pues era una civilización cruel de sacrificios humanos y tal. La Virgen viene a decir, a poner fin a eso, a los miles de sacrificios humanos a los ídolos, y decir, solo hay un sacrificio, es el de mi hijo en la cruz, y ese es el sacrificio eterno para todos. Y a partir de ahí hay un momento de explosión de conversiones. 9 millones cuentan que en pocos años hubo de bautismos y de eso. Bueno, era tremendo. Pues esto lo queremos reflejar también en la película. También vemos una escena de que bajando los misioneros del barco y los indios ahí esperándoles en el puerto para bautizarse y tal. Bueno, eso yo creo que cuento. puede ser el punto de partida para seguir documentando, seguir Sí, sí, investigando, un buen sí, punto de partida la película. sí, sí, Y bueno, y desde aquí agradecerte, Andrés, bueno, lo primero, enhorabuena por el trabajo, como siempre, como en todas tus películas. Hay que resaltar desde aquí, quiero resaltar que el trabajo que lleva una película, toda la gente que hay trabajando alrededor de una película, y que esto nos hace gratis. Si queremos hacer llegar el mensaje, si queremos llegar a que el mensaje llegue, somos nosotros los que tenemos que ayudar, ¿no? A ser instrumentos. ¿Y cómo se ayuda a ser instrumentos? Pues colaborando cada uno desde el lugar que le toque, ¿no? Entonces, enhorabuena por la iniciativa, por el tema, como siempre tan bien elegido el tema. Y nosotros desde el Rosario de las 11 pondremos de nuestra parte, además pondremos la página web para la gente si quiere colaborar, eh, y estaremos muy pendientes de lo que nos vayáis diciendo para, en cuanto la estrenen, poder ir a verla. Pues muchas gracias, Alba, y a todos los oyentes o video, video oyentes del Rosario de las 11, y que también recen, porque precisamente el Rosario es una de las cosas que la Virgen exige siempre para todo, ¿no? Como manera de acercarse. Bien,
estamos seguros de que ella nos protege, de modo que estamos muy optimistas y es un instrumento de apostolado o de reevangelización, en este caso de nuestro querido país y de los otros países hermanos. Claro que sí. Y luego el resto del mundo, incluida Alemania, ya como hemos dicho, ¿no? Y algún día llegaremos a otros no cristianos. Bien, pues muchísimas gracias, Andrés. A vosotros. Gracias. Gracias. Adiós. Cada año le vengo a agradecer porque ella ha sido bondadosa y maravillosa conmigo. Lo primero es la familia, que esté bien. Agradecer a la Virgen que viene en la venida de mi bebé. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! He sido testigo de cómo obra la Virgen, de cómo cambia corazones. Es impresionante. Para nosotros la danza es como una oración para ella. Nuestra Madre María de Guadalupe me rescató de esa adicción. Ahorita llevo 15 años libre de la adicción, de alcoholismo. Dios nos da un regalo que es nuestra madre. Nuestra madre, la misión de nuestra madre es dar consuelo a sus hijos. Enfermos, afligidos, atormentados. Some of the many virtues that our Blessed Mother radiates are purity and humility. And I believe that's exactly what we're lacking, not only in Hollywood, but in the world. Para todos aquellos que defienden la vida y que se sienten fatigados, no están solos. Es la patrona de los no nacidos porque ella es una mujer que está embarazada. It was the first time you feel love. And that's what Guadalupe did for me. Ella está presente en este documental, se van a sentir muy amados. Y canonizó a Juan Diego. Y dijo, yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe porque en esa imagen comenzó todo.